que me olvidé de grabar, ahí va. Y en ese caso sí, o sea, esa es una de las razones por las cuales también prolifera este tipo de prácticas, o sea, se lleva adelante. Entonces, sí, fíjense, o sea, tiene que ver con una reglamentación puntual, que es la que, bueno, se van buscando distintas vertientes hasta llegar a un tipo de expresión concreta, tal como comentás, Andrea, esto del puerta a puerta, que no se puede realizar. Claro, yo lo interpreté como que está prohibido el tema de puerta a puerta y de alguna Sí, forma lo disfrazaban como voluntarios que trabajan claro, para el... en realidad lo que se hace es esto que vos decís, o sea, es como un disfraz de alguna manera, ¿no? Una manera de llegar, tiene que ver con hacer una visita social determinada, que bueno, o sea, se enmarca la actividad dentro de propuestas, o sea, de eventos sociales, tiene que ver con agasajos, tiene que ver con momentos que son de ritos de transición o de pasaje para las personas, matrimonios, celebraciones de distinto tipo, velorios, o sea, tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, la práctica social de estas, de lo que es la Shoenkai, se inscribe en esto, ¿no? Se inscribe en esta idea de participación desde lo cotidiano, de, digamos, participar desde la vida cotidiana de las personas. Así es. Y en el caso Perfecto. de Benín, perdón, sigo yo. Sí, No, sí, sí, no pasa Andrea. nada, no pasa nada. En el caso de Benín, creo que era ahí se profesa la religión musulmana, ¿verdad? Que más que Ajá. nada lo hacen, pero más que nada con el fin de agradar a Dios. Me hizo acordar Em, a... Eso era lo del Islam. En el caso al Islam, sí. de, exactamente, en el caso del Islam, en el caso de los hermanos musulmanes en Egipto, que Eso. sí, se vincula el ejemplo y la tarea, y de hecho muestra un caso concreto, ¿no? Y de un chico, de un miembro, ¿no? De un joven profesional que se acerca a los ciudadanos, que son personas que las describe como olvidadas, y que con ese trabajo social que él realiza y su grupo realiza, que comenta quiénes son quienes lo rodean, lo que hace es hacer un trabajo que tiene que ver con también planificar un más allá, o sea, que se vincula con una cuestión religiosa. Por eso va a depender Me hizo mucho del acordar, contexto. Exacto. me hizo acordar a uno de los textos de San Agustín, Ajá, el exacto. cielo celeste. Exactamente. Tiene que ver con eso, un poco desde el punto de vista de sociedad-estado, o sea, de lo que tiene que ver iglesia o religión-estado, o sea, en el mundo islámico que no está separado, entonces, bueno, desde ese lugar, un poco así. Y después habías comentado otra cosa, sí, de Benín, no, Benín tiene que ver con la política del vientre, que lo mencionan también muy, muy contextualizado y situado en un país específico, y allí se habla de esta cuestión de que está bien esta redistribución económica que da el Estado y que los ciudadanos lo ven como algo correcto porque es una manera de devolverles algo que es un derecho de ellos. Entonces, bueno, cada país lo interpreta y en cada lugar se interpreta de una manera completamente distinta. Así que está bien. Gracias, profe. Ahí lo veo a Enzo que ya está acá. Tadeo, estabas por preguntar algo. Si no me No, interrumpo. Ah, no, me olvidé la pregunta, pero me acordé de otra cosa. Si después pueden subir el preci de paso. sí, sí, después lo subimos también. Así que ahora no lo llegamos a subir hoy porque preferíamos ver todo y Perfecto. después está. Bueno, y acá disculpen estas cuestiones técnicas, hoy no tuvimos suerte de que nos regale los minutos extra, así que bueno, vamos a seguir, así podemos trabajar con el video que Enzo después cursa, otra asignatura. Perdón que estoy acá, le verán 50 ventanas abiertas, pero bueno, tenía que ver un poco, incluso ahí tengo la del aula. A ver, bueno, para ir avanzando un poquito, o sea, que para no demorarnos, digamos, lo que tiene que ver con estas redes de sociabilidad en la Shoenkai, sí, tienen que ver con esto que estábamos hablando recién, que había preguntado Andrea, tiene que ver con la convivencia diaria, tiene que ver con organizaciones sociales que se van vinculando. Y una estructura determinada, como la que pone en este ejemplo, ¿sí? De un diputado, ¿sí? Que aspira a la dieta, que desde 1986 es elegido, y que, fíjense, su estructura en una circunscripción semi-rural, acá no estamos hablando de una, no es Tokio, digamos, sino que estamos hablando de una circunscripción semi-rural en la cual se agrupaban cerca de 300 empresas, en general del sector de la construcción, que van haciendo aportes a 4 clubes, que tienen una estructura de 20.000 integrantes, de los cuales la mitad participan de actividades sociales, que tiene ciertos agentes de enlace que vendrían a ser intermediarios de alguna manera y que son los que vinculan a esta población con aquellos que son los secretarios, ¿sí? O sea, en esta estructura, que hay algunos de ellos que están operando, digamos, en el Distrito Federal, mientras que otros están presentes en la circunscripción. O sea, estamos hablando de lo territorial, de lo local,
local, de la cercanía, de esta idea de convivencia, que eso es lo que se da, y que esto a él le asegura aproximadamente 55.000 votos en una elección determinada. Hay algunas variables de análisis que ponen en juego Bomaro y Combes, ¿sí? Algunas tienen que ver, digamos, con el tema de estudiar, tiene que ver con una cuestión de localización geográfica. La verdad es que no, tenemos presencia en el campo, en las ciudades pequeñas, en ciudades de más de 100.000 habitantes y en megalópolis, o sea, en todas están presentes las Yonkai. Y no hay redes a escala nacional, o sea, no tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, que es partidaria, sino que estamos hablando de una presencia más local. Sectores sociales, algunos, dependiendo de su estructura y de su función y del tipo de rol que cumplen, pueden estar más o menos vinculados. Los que más vinculados identifican en estos estudios son los campesinos o los dueños de pymes, ¿sí? Y los menos vinculados son los profesionales intelectuales que tienen una escasa participación, ¿sí? Y el intermedio, o sea, se va estratificando de acuerdo al tipo de empleo, el tipo de ocupación que tienen las personas. Hay algo que hacen que sí es importante, se logra vincular de alguna manera esta idea de la patrimonialización de cargos parlamentarios. Eso significa que los cargos son hereditarios, tienen que ver con una política japonesa que es muy de asunto de familia, o sea, una familia que se dedica a la política, bueno, que se ha dado más en las zonas urbanas o rurales o periurbanas, porque allí justamente da la coincidencia de que las Yonkai son más importantes, o sea, están más presentes. Entonces, desde este lugar, algo que también se puede analizar a nivel institucional, o sea, el clientelismo se va a dar, estos vínculos, esta Yonkai, van a tomar práctica concreta respecto de lo que es la competencia parlamentaria. Pero como les decía hoy, no tiene que ver con una idea de competencia en el partido, sino de que la maquinaria personal del candidato compite antes para hacerse un lugar dentro del partido, y en este caso, ¿sí? Esta estructura que tiene el partido de llegar de alguna manera a generar una representación masiva, lo que hace es justificar el fracaso de la oposición, ¿no? Siendo este el partido dominante en ese sentido. Entonces, bueno, esa es una estructura un poco la que muestra cómo se ponen en juego las maquinarias, cuáles son los actores que entran en juego dentro de las mismas. Cuando se va, digamos, o sea, se hace un corte y acá pasamos a otro actor, que es el caso del jefe norteamericano o el patrón norteamericano. En este caso hacen una reseña, porque no hay estudios recientes, porque esa figura se considera como superada, ¿sí? Y se considera como superada, ¿por qué? Porque había estado también histórica y socialmente situada en un momento en el que había una ausencia de profesionalismo en lo que es la administración pública. Cuando surge esto, aproximadamente en los años 70 en adelante, esa figura tiende a desaparecer. Pero no es menos, digamos, que se preste atención a esta figura que existió entre fines del siglo XIX, principios del XX, el momento en que se instaura, digamos, el sufragio universal, y es cuando se dice que hay en Estados Unidos, digamos, esta idea de democratización fue precediendo al desarrollo de la administración, de la profesionalización de la política, ¿no? Entonces, en este caso es importantísimo estudiar a este jefe, digamos, como una figura que ejerce una idea de anclaje, si se quiere, o sea, es quien le da coherencia a la comunidad de la que forma parte, es el que, de alguna manera, vincula, digamos, a los distintos actores y que los resignifica a partir de su ejercicio concreto, ¿no? Esta figura analizan, digamos, dos tendencias que surgen en los años 60, una del funcionalismo y otra más desde lo que es el socialismo académico americano, que es la escuela de Chicago. Acá, bueno, desde el funcionalismo se empieza a observar, digamos, este rol de este jefe, esta influencia de este patrón, ¿sí? Como una estructura que de alguna manera favorecería la integración de aquellos que estaban por fuera del sistema. En ese entonces eran los inmigrantes italianos, irlandeses, grandes grupos que estaban por fuera, ¿no? Y que a ellos se les brindan las posibilidades de ascenso social. Allí está ese ejemplo de la película El último Hurra, ¿sí? En el cual se muestra a un alcalde que él mismo era un inmigrante, llega, digamos, o sea, asciende socialmente y se hace con el cargo de alcalde, ¿sí? Bueno, generando toda esta estructura de vínculos interpersonales, que es el que lo termina posicionando y es el que él también termina dando coherencia. ¿Sí? Hay una frase, algo que dicen Bomaro y Combes, el vos coordina las parcelas diseminadas de poder, les da coherencia al conjunto,
¿no? En el caso de la Escuela de Chicago, por contrario, o sea, se los considera, digamos, como que esta estructura, esta maquinaria política, lo que hace es justamente apartar poblaciones, porque deja por fuera a todos aquellos que no pertenecen. En este caso ellos apuntaban a las poblaciones de color en su momento en Estados Unidos, o también el surgimiento ya de lo que es el segmento latino, ¿no? Y que hay algo importante, o sea, que la participación en estas maquinarias, de alguna manera, lo que postergaba era el surgimiento de una conciencia de clase en esos medios populares que formaban parte. Entonces, hay un debate, digamos, acerca de, también estamos hablando de una cuestión de lo moral, de lo positivo, de lo negativo, también desde el punto de vista académico. Y acá, bueno, la gran pregunta es si luego del New Deal, ¿sí? Del momento 1930, cuando se hace una idea más de intervención económica, ¿sí? Una idea de asistencia social, asistencia, digamos, a programas de empleo y demás, luego de la crisis norteamericana, ¿sí? Del 29, allí está la pregunta de si estas maquinarias, digamos, de alguna manera, o sea, se beneficiaron o no de esas políticas del New Deal, ¿sí? Bueno, son preguntas que se van haciendo ambos autores, pero también analizan que una modificación en ese objeto de estudio y que desde 1980 en adelante se comenzó a relativizar esa figura en el ámbito académico, se corrió el eje, porque también se empezó a analizar otra que tiene que ver con el rol del intermediario. Y a ver, si lo tenemos al jefe en esa cúspide, arriba, digamos, de la pirámide, hay algo muy importante a lo que hay que prestar atención, Auchero también lo menciona, ¿sí? Que es el intermediario, el broker. Esta persona que de alguna manera regentea, coordina, ¿sí? Y constituye esa armazón de toda esta estructura social. Entonces, se preguntan, ¿es un intermediario? ¿El intermediario es un transmisor de reivindicaciones locales? ¿Cuál es el rol que juega? ¿Sí? Ellos empiezan a buscar analogías con otros sistemas sociales, mencionan distintos lugares del mundo, Marsella, Córcega y demás, en la cual hay una presencia de mediadores territoriales que van movilizando a esta población para que voten, ¿sí? Y se les distribuyen recursos, pero que también van resignificando el modo de vida de esa sociedad determinada, ¿sí? Y entonces allí mencionan distintas maneras de abordar este estudio, ¿no? Y a ver, tenemos un intermediario que puede ser visto desde una óptica más de construcción, es de donde se posiciona Momori Convés, o tenemos también uno que habla de la notabilidad, ¿no? O sea, de cómo se alcanza este rol de intermediario. Ponen ejemplos, y acá era lo que estábamos hablando un rato que preguntó Andrea. En Argelia, por ejemplo, ¿sí? La cuestión tiene que ver con, al igual que en Japón, movilizar círculos complejos de sociabilidad tradicional basados en aspectos tribales o religiosos, o generar festividades en las que un notable va mostrando el poder y de alguna manera empieza a instalar esa institución que se va rigiendo por códigos simbólicos significativos. Fíjense, estos son códigos compartidos por quienes forman parte de esta comunidad. ¿Sí? También sí, se habla, o sea, que ahí me voy a pasar un poco al ejemplo de los hermanos musulmanes, ¿no? Que era lo que hablábamos recién. Fíjense esta descripción, acá está puesta textual. Perdón que la lea así como está, pero es muy interesante ver a veces las descripciones, ¿no? Mustafa, un joven hermanista de 25 años, cuenta con cierta emoción, como él y sus pares, a menudo estudiantes, médicos, ingenieros, iban a ver a la gente a sus casas, en barrios populares y a los cafés, y esa gente se alegraba de verlos, se sentaba en el suelo a conversar con ellos, porque esas personas se sienten olvidadas. Mustafa aclara, no somos un Estado, nuestras capacidades y recursos son limitados, pero los sueños de la gente en esos barrios son muy simples, pedían cosas pequeñas. Bueno, esto, desde este lugar, lo que se hace, digamos, con el surgimiento, digamos, de los hermanos musulmanes en Egipto, contexto 2005-2010, luego de una crisis del neoliberal, ¿sí? Y que se vuelve, digamos, a una cuestión de elegibilidad que pasa por vínculos clientelistas, o sea, se vuelve a retomar esto. Ese posicionamiento múltiple que se va dando en esta sociedad egipcia tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién de la moralidad islámica. O sea, que este intercambio, más de un logro concreto hoy acá, tiene que ver con un logro en el más allá. Se vincula con la idea de lo religioso, ¿no? Entonces, todo va a depender, como vemos, de distintos contextos, pero sí se evidencia y es notorio que existe una presencia de estos intermediarios, ¿sí? Brokers de desarrollo,
también llamados así, que de alguna manera son los que van canalizando los recursos, ¿sí? Pero a su vez también, por ejemplo, en el caso africano, son quienes están a cargo, digamos, de la búsqueda de proyectos para llevar adelante en esas aldeas africanas. O sea, tenemos esta mediación permanente que ellos realizan. Y esa mediación implica asegurarse un control de paso, ser la barrera, como quien dice, ¿sí? Ver, por un lado, o sea, que son quienes llevan adelante estas palancas de redistribución, son los que generan esta redistribución, ¿sí? Y se convierten en un paso obligado entre ambos, o sea, desde los dos sectores. O sea, quedan realmente en el medio, en esta tríada, y bueno, de alguna manera, con esta idea de control, son los que ponen en juego el clientelismo en su expresión, ¿sí? Bien, y por último, de esta parte, o sea, ellos van haciendo el análisis de distintos actores y finalmente llegan al cliente. Y el cliente, como sabemos y ya hemos hablado recién, bueno, recién desde el siglo XX, desde 1990 en adelante, comienza a ser analizado, comienza a ser percibido en el ámbito académico, y se empieza a querer ver cómo percibían y modelan estas relaciones de clientela en las que ellos participan, ¿sí? Antes esto no sucedía, ¿por qué? Porque se prestaba obviamente atención a las maquinarias políticas, a cómo operaban, ¿sí? A cómo las relaciones de clientela podían afectar los regímenes políticos, se consideraba al cliente como un actor sin una verdadera conciencia, dominado, subyugado, ¿sí? Y bueno, no se consideraban sus experiencias vividas y cómo ellos reinterpretaban, entonces se los veía como una patología, como una desviación política. Pero a partir de 1990, ¿sí? Comienza a considerarse esta dimensión simbólica y esta idea de intercambios, ver el punto de vista que ellos tienen, ver de qué manera ellos, de alguna forma, con sus prácticas también, generan un nuevo estilo de representación, o sea, esta idea, ¿no? Y a su vez terminan siendo móvil o movilizando instituciones políticas que son, en este caso, más informales, pero que existen, que eso es importante, o sea, no se puede negar que existan, o sea, esto está bueno con el concepto que trabaja Aullero de la doble vida del clientelismo. Por un lado se piensa que con la profesionalización de la política no va a existir, pero en realidad sigue dándose y sigue estando presente. Y desde lo académico también, desde lo académico en realidad se estudia el intercambio, pero también se estudian las valoraciones que debe tener, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo importante, poner al cliente en el centro del análisis. Como habíamos hablado, que preguntaba Andrea, esta idea de, bueno, la cuestión en caso de Benín, que es un ejemplo, está en la política del vientre, digamos, o sea, ¿cómo concibe un cliente su participación? ¿Cómo la valora? ¿Qué representación se ve plasmada respecto de su participación en la relación de clientela? Y ahí lo vemos, o sea, ellos lo ven como una reparación moral, si lo tienen que definir. ¿Sí? Consideran que participando van a recuperar una porción de las riquezas acumuladas. Está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque en su lenguaje representa equidad, justicia social, responsabilidad democrática, entonces es algo que está legitimado y está aceptado socialmente, ¿sí? Bien, esto es un punto a lo que preguntaba Claudio hace un rato, o sea, cuando ustedes vayan llegando al final de este capítulo, entonces se hace una revisión final, ¿no? De cómo se ha concebido el rol de los clientes dentro del entramado de los estudios académicos, ¿sí? Cómo en muchos casos hubo una dificultad para poder abordar el estudio del clientelismo por las evaluaciones morales de si era legítimo o era ilegítimo, y que muchas veces esas concepciones venían desde afuera, ¿sí? Venían desde otras clases, por ejemplo, una clase media, que al participar de esa definición, bueno, también lo que hace, codifica y termina formando parte de este vínculo, ¿sí? Dos conclusiones importantes de este capítulo, como para tener en cuenta que tiene un poco de todo y la verdad es muy ameno en su lectura, y la verdad es que es mucho más valioso que verlo explicado, leerlo. ¿Por qué? Porque vas viendo casos, digamos como que el lenguaje es muy llevadero, ¿no? Y en este caso, bueno, dos cosas para resaltar que mencionan Bomar y Combes. A ver, las dificultades metodológicas que estuvo el análisis del clientelismo tuvieron que ver con esto, con que se lo vinculó a una cuestión moral. Y además, entonces, lo que se hizo fue prestarle una nula atención, si se quiere, a esa dinámica de construcción social que tenía. Por otro lado, ¿sí? El tema de poner el foco en los clientes, digamos, a futuras investigaciones para tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo que hacen es ahí hacer un aporte para superar una visión miserabilista, paupérrima,
¿sí? De cómo se lleva adelante la política en los medios sociales populares. O sea, que hay que comprender, acercarse, conocer en el terreno, desde un punto de vista etnográfico, antropológico, saliendo de la matriz tradicional de la ciencia política, como lo hablaron ayer, y con eso, esa comprensión más integral va a permitir ver de qué manera se construye, ¿sí? Un vínculo y lo que eso significa y cómo se resignifica eso para los actores que forman parte, ¿sí? Bien, esto sería nuestra primera parte. Yo ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir y le voy a pasar a Enzo. ¿Estás por ahí, Enzo? No sé si vayan anotando preguntas, compartimos con Enzo esta actividad. Ahora que te voy a pasar como host, así podés compartir. Ahí va. Dale, va, buenísimo. Ahí está, ya tenés. Dale, buenísimo. Buenísimo. Sí, la idea era compartir, es un video muy, muy corto de Aullero, del autor que vimos en Teóricos. Comentando todas estas cuestiones que estuvimos viendo en las clases, y la idea es simplemente que sirva como disparador 2 o 3 claves de análisis para poder conversarlo nosotros en realidad. Así que ahí les voy a compartir el video. A ver. ¿Ahí se comparte? Sí, yo estoy, sí. Un segundo. Ahí, perfecto. Ups, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Me parece que, a ver, que no se escucha. ¿Sabes? A ver. ¿No se escucha? No, pero si lo sacás, o sea, si salís del compartir y ahora cuando le volvés a compartir, ahora fíjate cuando se comparte la pantalla, te va a dar la opción abajo de poner con audio. O sea, tenés la sí, pantalla y abajo hay un clic que le ponen con audio. Es verdad. Ahí está. Mientras vayan anotando preguntas o... Ahí va, a ver. En el libro lo que hacía era plantarse desde el punto de vista del cliente para ver cómo los clientes entre comillas, trataban de resolver sus problemas. Perdón, ¿se escucha ahí? Perfecto. Dale. En el libro lo que hacía era plantarse desde el punto de vista del cliente para ver cómo los clientes entre comillas, trataban de resolver sus problemas de sobrevivencia mediante vincularse a redes políticas, digamos. Normalmente el clientelismo se lo estudia como una mirada desde arriba, muy desde arriba. En realidad es un intercambio y se lo usa no solo en ese sentido, sino como un término casi moral, te diría, como una acusación moral, como la gente es cliente, entonces no es libre, no tiene control sobre su vida. Y yo he pasado muchas emisoras de investigación conversando con los así llamados clientes, y vos lo que ves son sujetos políticos que están tratando de resolver, de darle de comer a sus hijos, de sobrevivir, y en ese proceso, entre otras cosas, se vinculan a una maquinaria política. Dicho esto, también el clientelismo funciona como un mecanismo de control social, ¿sí? Y de dominación, etcétera, etcétera. Pero la dominación nunca es unidireccional, digamos, no es una energía que va de un lado, digamos, que empieza en un lado y termina en el otro, sino que es una relación. Lo más difícil para el investigador es plantarse no en la cabeza de un sujeto, del cliente o del puntero, sino en la relación, porque es algo que es más difícil ver. Yo creo que lo que uno conoce como mecanismos clientelares existen en muchas democracias, digamos. ¿Cuánto oponer democracia y clientelismo es un tema bastante complicado? Porque la pregunta que yo hago en el libro y siempre me hice es, está bien, uno puede decir este clientelismo, esta manera de relacionarse con la política atenta contra la democracia. Ahora saquemos esos mecanismos. ¿Qué pasa? De última, es una manera que los más excluidos tienen de vincularse con el sistema político, porque si hay algo que no se puede discutir es que el clientelismo vincula al subordinado con el sistema político, lo vincula jerárquicamente
claramente, lo vincula con ciertas dificultades, con ciertos obstáculos, con ciertos intentos de dominación, pero lo vincula, ¿sí? Entonces, yo no haría esta oposición entre clientelismo por un lado y democracia por el otro. Se utiliza el término clientelista como sinónimo de corrupción, de político que vende drogas, de policía que chorea, todo es clientelismo, digamos. Y cuando un término empieza a servir para eso, no sirve para nada, digamos, al menos para el cientista social, digamos. Pero esto también funciona con la palabra marginalidad. Hoy ya es como la subclase, o como el lumpen, como lo que sea, digamos. Hoy muchos de esos términos ya se utilizan. Hoy hay un lugar común que se dice la asignación universal por hijo desalienta al trabajo, ¿sí? Porque reciben la asignación universal por hijo, la gente no quiere trabajar. Y eso no resiste ninguna evidencia empírica, ¿sí? Cualquiera que haga un estudio serio de los efectos de la asignación universal por hijo puede encontrar muchas cosas menos que desalienta el trabajo, ¿sí? Bueno, ahí ya dejé de compartir, creo, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, entonces, no sé si se anotaron un par de preguntas. Yo me anoté un par de claves, si les interesa. Primero está la cuestión metodológica, ¿no? Que esto que veníamos hablando, de que siempre se ha puesto, digamos, se ha puesto el punto de vista desde la maquinaria política y no del cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo la ciencia política o las ciencias sociales en general tienen que hacer ese giro metodológico para, digamos, para dimensionar nuevas cuestiones del problema? Después, bueno, la estigmatización moral y a los pobres, sobre todo, que se hace sobre todo desde el sentido común, desde de los medios de comunicación, que eso también le limita el trabajo de investigación sobre el tema. Y a mí lo que más me interesó es esta cuestión de que el clientelismo, en cierta forma, es un mecanismo que incluye a los marginados en la ciencia, en el sistema político. Y si uno empieza, digamos, se sale un poco de las posiciones morales y demás, uno puede observar que en general la informalidad, del punto de vista que sea, del mercado del trabajo, del mercado de productos o en el sistema político, siempre los actores generan mecanismos, digamos, que no están en la formalidad para sortear los obstáculos. Entonces, en cierta forma, el clientelismo resulta ser también un canal de representación, ¿no? Que tienen los marginados, o sea, para con el sistema político. Por ejemplo, no sé si pensar tanto en Argentina, pero hay países como en Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio. Y entonces, digamos, cómo estos mecanismos generan también otras formas de representación. Por ejemplo, hay nadie cursa administración pública, ¿no? Pero en los 90 hubo un proceso, digamos, que se llamó de publicitación, que básicamente, digamos, el Estado delegaba en organizaciones sociales, digamos, funciones o servicios que brindaba antes, digamos, las descentralizaba, pero eso se acusaba muchas veces de clientelismo. El tema es que, en realidad, la ideología que tenían estos procesos era que, digamos, que las organizaciones sociales o lo que es el sector público no estatal, digamos, tenía una forma de vinculación con la realidad local mucho más efectiva y mucho más humanizante que lo que es la burocracia, que en cierta forma el clientelismo se juega en la realidad local, ¿no? Nosotros siempre... O sea, siempre que pensamos en clientelismo, creo que pensamos más bien en el intendente, las organizaciones de barrio, los punteros, obviamente. Así que nada, eso era más o menos lo que quería compartir. Muchas gracias, Censo. No sé si quieren hacer alguna observación, algún comentario sobre el video, alguna pregunta que les surja o alguna reflexión también.
Sí, yo creo que, Claudio. sí, creo que se lo ve, se trata de suavizar un poco el tema del clientelismo a través de los cientistas sociales, ¿no? Porque en realidad yo creo que hay una forma de desigualdad y de dominación muy importante. Que, bueno, que uno podría darle la parte buena de eso sería que tienen cierto grado de representación, Mm. pero es una representación bastante, creo yo, insignificante, ¿no? La que tienen. Y me parece que eso hace a la política la idea de que meterse en la política es meterse para llegar a obtener algún beneficio de tipo económico o social, ¿no? Me parece que el tema, no sé si la democracia creo que no está en juego, pero sí que es una gran fisura, una gran fisura dentro de la democracia ese tipo de políticas, ¿no? Me parece que genera una situación de dominación, dominado, y una representación bastante ilegítima, diría yo. Sí, son interesantes interrogantes, ¿no?, que surgen. Tal vez, como decíamos, en el caso de Omar y Combes, o sea, que parece, o sea, en la lectura que uno va arrojando, o sea, que es como dice usted, es correcto, o sea, la idea de que parece que se suavizara desde el punto de vista de lo académico, pero ellos en algún momento después lo que hacen es sí, reafirmar esta idea de no nos posicionamos respecto de lo bueno o lo malo que pueda surgir, o sea, desde la valoración moral. Y de hecho ellos lo reafirman. O sea, la intención en este caso, desde el punto de vista académico, es decir, bueno, están estas prácticas determinadas y con determinadas consecuencias en determinado sistema político, seguramente que existe, en cada uno de los países, dependiendo de quién las realiza, quién participa, cuáles son las dinámicas que entran en juego. Pero bueno, justamente para eso es para lo que hay que hacer investigación. Para eso es donde hay que entrar a explorar y conocer de qué manera se llevan adelante. Acá lo mismo lo expresa un poco Ochero también, desde el punto de vista, por ejemplo, lo que es la asignación universal por hijo, ¿no?, que él menciona en este caso. Bien, a ver, hay una idea, hay un concepto que está plasmado en el imaginario colectivo, ¿no?, seguramente, de algo que es aceptado o que no es aceptado, dependiendo, pero en este caso, bueno, lo que él afirma, y a esto es a lo que va, digamos, este trabajo, es no hay datos empíricos. O sea, lo que es importante sí es poder generar datos empíricos, generar investigaciones que empiecen a dar cuenta de lo que esto representa y refleja para aquellos que forman parte. Y a partir de esa investigación uno ahí luego puede afirmar y bueno, puede conocer qué es lo que representa, lo que se genera, pero la verdad es que como nunca hay un posicionamiento respecto de cómo se opera respecto del punto de vista del cliente, del beneficiario, o sea, y no se conoce esa percepción que tiene, porque no se lo puso en foco, y más acá, o sea, en lo que es Argentina mucho menos, o sea, Aullero, Omaro, bueno, son un poco los exponentes que vienen ahora un poco a investigar desde este campo. Como no se ha hecho un abordaje serio, sólido, bueno, es momento de conocer y de poder ver si esas afirmaciones, esas hipótesis, serían correctas o no. Ese sería el mensaje, digamos, de alguna manera que intentan transmitir, ¿no?, desde este enfoque, desde esta mirada. O sea, ver realmente si esas hipótesis, o sea, obvio, en ciencias sociales no se maneja una hipótesis tan sólida, tan estricta, digamos, como en otras disciplinas, pero bueno, ver si estas percepciones se condicen con lo que está en el imaginario de quienes participan, de quienes forman parte, y también analizar la percepción en el imaginario en general, ¿no? Así que ese es el tema, es como usted decía, un amplio debate que da lugar, digamos, a mucho, o sea, porque, bueno, entra en juego un poco la cuestión de la valoración moral, de si alguien está de acuerdo o no está de acuerdo, de analizar las consecuencias que tiene para la democracia, y también de la práctica política concreta que se lleva adelante en un Estado determinado, por un partido o por un grupo determinado, que bueno, todo va a depender de cómo son. Claudio. No No, sé, sí, me quedé congelada. Ah, no, ahí lo escucho, sí. no, sí, no, era una cuestión que uno piensa, bueno, tal vez la asignación universal por hijo es lo menos clientelista de todo, ¿no? En realidad, por ahí uno podría asociarle el clientelismo a los planes sociales
a todo ese tipo de cosas, pero no a la asignación universal por hijo. Claro. Lo que tiene, o sea, digamos que uno lo que buscaría es que no existiera ese tipo de clientelismo, sino que existiera una máquina de generar trabajo, ¿no? Una máquina de generar progresos sociales. Aunque, bueno, hay momentos como estos que son absolutamente necesarios, pero también son absolutamente ineficientes, ¿no? Porque no llegan a solventar las necesidades básicas de cualquier familia que tiene que acogerse a un plan de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, El tema es, perdón, sí. creo que es dañino para la política del clientelismo, digamos que me parece que no tiene prácticamente nada de bueno, tiene todo de malo y nada de bueno, en mi opinión. Bien, no, y eso, bueno, es tema incluso de tesis, o sea, realmente desde ese lugar ver, analizar, ver la construcción social que implica, que lleva adelante, para ver si eso se puede sostener, ¿no? O sea, esta idea de lo bueno, lo malo que aporta, es una nueva manera de representación, cómo se lleva adelante, comprender cuál es esa dinámica, verlo desde el lugar de la persona, ¿no? O sea, desde el observador uno se aproxima e intenta conocer, intenta dar una significación, no desde el punto de vista de uno, sino separarse, o sea que esto es algo que cuesta muchísimo también al momento de hacer un trabajo, y más en un tipo así etnográfico, de, a ver, nunca vas a ser completamente objetivo, estoy seguro que no. O sea, uno tiene una mirada, tiene un posicionamiento, en general siempre es así, pero bueno, o sea, aproximarse y tratar de comprender y tratar de alguna manera de identificar cuáles son los puntos de vista y ver cómo se resignifica, bueno, es una tarea que es pendiente desde ese lugar. Pero bueno, es un debate abierto y habría que ver cuáles serían esos significados, ¿no? Y ese posicionamiento y cómo se vería esa relación de dominación o no dominación, o bueno, de qué manera se llevaría adelante. Y especialmente también yo pienso en cómo se sostendría en el tiempo, porque hay algo que tal vez no está presente tanto en estos documentos, pero tiene que ver con cómo se sostiene en el tiempo. O sea, una cosa es también estudiarlo en un momento concreto, y otra cosa es ver qué pasa después, incluso cuando hay un cambio digamos, en lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el partido político que accede al gobierno, qué es lo que sucede con el paso del tiempo y cómo se sostiene en el tiempo, ¿no? Son muchos temas que se podrían abordar. Así que los autores intentan abrirnos la mirada, decir, bueno, existen otras maneras de representación, existe, o sea, el clientelismo existe. El tema es tratar de definirlo y tratar de conocer cómo se lleva adelante. Estoy viendo acá que se nos va a cortar de vuelta, hoy un poco incómodo esto, así que 1 minuto 40 nos quedaría. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, reflexión, Me pregunta. encantaría, pero queda 1 minuto 20, 1 minuto 30, así que Ahora no, no queda volvemos a mucho. entrar, ¿eh? O sea, si querés formular la pregunta y después cuando volvemos a entrar, seguimos. Yo creo que también en alguna forma el cliente, mejor dicho, el broker, el mediador, cumple ese papel, a veces esa función de transmitirle al legislador, por ejemplo, o al intendente, lo que está ocurriendo, el pulso, lo que está ocurriendo en los barrios. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que necesitan? Que por ahí el intendente se queda en su despacho, o los legisladores en su despacho también, y desconocen realmente la realidad. Yo creo que este intermediario cumple ese rol importante, y además también facilita algunos trámites que por ahí el aparato burocrático te condiciona y te echa para atrás, ¿no? Sí, en eso estoy de Sobre todo si acuerdo. tienes que hacer algún trámite, agilizar algún expediente o algo, a veces tenés que recurrir a un profesional y que te va a cobrar un dinero, y bueno, a eso. Exacto. Sí, ahí estaba escuchando a Andrea. Enzo, sí, perfecto. Cuando corte se va a la otra clase, así que te saludamos, Enzo, en este caso. Dale, nos vemos la semana que viene. Perfecto. Perdón por... No, no hay problema, que es otra cursada. Andrea, ahora se va a cortar, así que ya mismo estamos volviendo. Pero de lo que comentás es completamente cierto, o sea, porque también acá de lo que se trata es de poner el punto de vista en el intermediario y analizar cuál es su participación, porque esta persona está de alguna manera construyendo